Hola, somos DABLM, estamos presentando Drum and Bass Night TV aquí en la sala Fanati en nuestra presentación de Experiment. Y nada, un saludo para todos. Bien, bien, hoy lo hemos presentado aquí en Sevilla, la semana que viene no, la otra la tenemos en Huelva, después tenemos, seguimos con la gira, tenemos Ciudad Real, Valencia, Ávila, Granada, volvemos a Sevilla para el Tendencias. Con Andy C también en la B3. Con Andy C en la B3. De momento bien. Va bien, seguro se suman algunas ciudades. La idea es, de aquí a verano, está por la geografía nacional, después en verano enlazar con los festivales y con Ibiza, con la sesión de Más Bass y demás, y después a partir de septiembre estamos programando un tour por Sudamérica. Ya tenemos algunas cositas con Chile, Argentina, México y Colombia, que fuimos el año pasado y fue un éxito total, además salimos muy contentos. Vendido, ¿1 euro? Vendido. 50 no, hombre, yo creo que es versátil. Para nosotros es muy aburrido hacer toda la vida lo mismo. Como personas evolucionamos, en la música igual, evolucionamos. Al principio empezamos con Drum and Bass Hard, y ahora después nos entró el Dageste, también tuvimos nuestra época Breakbeat. Yo creo que es que no te puedes pegar toda la vida, ni, por ejemplo, como no vistes igual toda la vida, pues yo creo que la música que te gusta no es igual toda la vida, ¿no? Vas evolucionando, hay momentos que te gustan. No digo que no volvamos a lo anterior, pero es que toda la vida no podemos... Pero además yo creo que vendido es que ya el rollo del hater en internet es como ya muy barato. Está bien que se le dé caña a la gente, nosotros recibimos críticas, igual que todo el mundo, las recibimos bien, las recibimos mal. Pero vamos, llamarnos a nosotros vendidos, yo creo que en la vida no habría escuchado un tema de Guetta o de Tiesto, de cosas que no, de verdad, no nos llenan. O sea, dentro del estilo, no creo que somos siempre y hemos sido bastante underground. Ya hemos pinchado electro, daste o trap. Más que el estilo es un tipo de sonido lo que queremos transmitir a la gente en nuestras sesiones, y el estilo, los BPM no creo que nos importan, y es pasarlo bien, música cañera, enérgica y vendidos no, porque creo que nunca haríamos algo que no nos llene, ¿sabes? Ya sería en plan obligación, trabajo, y creo que esto no es para hacerlo en plan obligado, o sea, hacemos lo que nos gusta. Hemos tenido más de una oportunidad que se presenta de hacer algo, entre comillas, más comercial, de plan vendernos, y no lo hemos hecho y ni lo vamos a hacer. O sea, la música que pinchamos, nunca vamos a pinchar un tema que no nos guste, nunca vamos a pinchar un tema... No es comercial, sino no sabemos dónde está la línea entre lo comercial y no comercial, sino, es decir, un tema que no te llene o que se crees que sea un producto o algo vacío y lo pinchas simplemente por saber que va a reaccionar bien la gente. No, nosotros pinchamos la música que nos gusta, y el día que a la gente no le guste la música que pinchamos, pues nos quedaremos en nuestra casa. Nos iremos, ¿no? Y a dormir y tan fresco. Nosotros hace muchos años hacíamos fiestas con Resistance. Empezamos a hacer fiestas cuando aquí no había casi movida de Drum and Bass, que ahora hay casi todos los fines de semana fiestas de Drum and Bass. Pues nosotros empezamos a apostar por este estilo, que ya te digo, al principio éramos 30 en las fiestas, no sé qué. Pues de ese momento conocí yo, por ejemplo, a Celu, fuimos coincidiendo en fiestas, por ejemplo, de Resistance. A partir de ahí pinchamos juntos, vimos que teníamos gustos afines, no sé qué, y ya decidimos empezar The Element. Y creo que ahí se empezó toda la movida del Drum and Bass, ¿no? Que yo recuerde, ¿no? Yo creo que además la gente... Nosotros que ya vamos por los 30 y tantos, y la gente no se da cuenta un poco de la carrera que hemos hecho aquí, de cómo hemos acercado este sonido a la gente de Sevilla, de que estuvo en lo que era la antigua Notre Dame, Cheyenne Status, pinchando, que nos cobraron 300 euros, y ahora como exacto. De hecho lo traemos ahora en mayo. Y nosotros siempre hemos apostado por ese sonido, no creo que nos hayamos vendido, nos hemos abierto, nunca hemos dejado de atraer Drum and Bass, ni hemos dejado... De hecho, la cultura break y Drum and Bass es una cosa que está muy arriba aquí en Andalucía, hemos crecido con ellos los dos, y lo vamos a llevar siempre en nuestra música. Yo creo que eso nunca se va a dejar, y
por suerte ahora encima hay una nueva oleada de drum and bass. Yo creo que hay muchos productores, hay mucha gente apostando por este sonido, está evolucionando, está creando un sonido que sigue esos patrones de drum and bass, pero que va un poco más allá. Gente como Faye, como Noise, que siempre se reinventa, el mismo Sport, gente un poco más underground, incluso como ocurre en Balú, sellos más Eat Brain. Bueno, y yo creo que ahora la salud de drum and bass goza de ¿Está fuerte? Brutal. Yo creo que por mí fuera me estaré pinchando 2 horas totalmente drum and bass, pero bueno, como también me gusta pinchar algo a mí, algo así un poco diferente, pues variamos y nada, y seguir disfrutando de la música que nos gusta y pinchar la música que nos gusta, claro. La verdad que tuvimos un momento en el que cuando sacamos el disco, el Party Program, que fue nuestro primer LP, que lo sacamos por Prospe, tuvimos un momento en el que el drum and bass, la verdad que nos sonaba un poco, todo lo que se estaba haciendo en ese momento nos sonaba muy parecido y nos llegó a cansar un poco. Entonces, con otros géneros que salían nuevos, descubríamos otros sonidos. La verdad que nos daban un poco de vitalidad así en las sesiones y nos daban vidilla, después con el tiempo te vuelve otra vez el gusanillo y vuelves al drum and bass, porque realmente otra vez se ha regenerado. Esto no siempre es lo mismo, pero en ese momento en que nosotros lo dejamos, yo creo que personalmente yo estaba un poco cansado del sonido que había drum and bass en ese momento. ¿No? ¿Tú qué piensas, Salud? Sí, es lo que tú dices, que llegó un punto que era a lo mejor, y nosotros mismos nos volvimos un poco hardcore y vuelves un poco ahí a lo básico y a los breaks, a las baterías, a los graves y tal, que creo que es, bueno, el neuro que parece que es muy nuevo y había hace 10 años, el propio Noisia o Audio, gente así, o Vicious Circle, o sea, yo creo que ese sonido está volviendo hoy en día. A nosotros con lo que nos hemos criado, lo que nos gusta y es lo que pinchamos y lo que vamos a seguir pinchando siempre, que pinchen más estilos. Incluso creo que el drum and bass también ha influenciado mucho al dubstep, al drum sí, claro. Incluso al electro. Hay mucho sonido ahí con mucho grave que igual que el drum and bass toma elementos y sonido de otros estilos de música, del metal, del rap, del reggae. Creo que también el drum and bass influencia mucho en otros estilos y yo creo que al final todo lo que pinchamos está un poco influenciado por esa música bass del drum and bass y es lo que pinchamos, vaya. Por los serranitos y por el adobito y por las cosas. Por la ensaladilla, ¿no? Por la ensaladilla también, o sea... A nosotros nos encanta Sevilla porque siempre nos hemos criado aquí, siempre la gente ha respondido maravillosamente y además vamos a otro sitio, pinchamos, yo qué sé, hemos estado pinchando por todas partes del mundo y realmente cuando vienes aquí a casa y ves cómo lo disfruta la gente y cómo en Sevilla lo viven, esa satisfacción yo creo que te la llevas en pocos sitios. Los hay que te la llevas en algunos sitios, pero es que en Sevilla no defrauda nunca. La verdad que aquí la gente ya no es por rollo peloteo ni nada de eso, pero la gente de aquí lo vive y lo da todo. Y la gente del sur de Europa, incluso a lo mejor nos podemos comparar un poco como los portugueses. También los portugueses lo viven un montón, lo dan todo ahí en primera fila. Y la verdad que hemos pinchado muchos sitios de Europa y la gente lo disfruta mucho. Pero aquí estamos en casa. También los viajes muchas veces son muy duros, una paliza muy grande y ya está aquí en casa y sentirte más cómodo y más suelto muchas veces nosotros lo disfrutamos muchísimo. Es difícil ser profeta en tu tierra, pero vamos, nosotros nos sentimos queridos por la gente de aquí y ojalá sea por muchos años y lo podamos disfrutar, vamos, de aquí hasta siempre. Hombre, yo creo que como dice, tiene algo especial. Tiene un color especial. No, en serio, nosotros aquí lo disfrutamos mucho y ya te digo, es una mezcla de muchos factores, de que la gente lo vive, de que te estás en casa, de que estás a gusto, de que yo creo que además dentro de que aquí muchas veces somos muy protestones a veces y somos un poco cerrados, yo creo que el público de Sevilla es un público que a la hora de en sí de la fiesta, luego en internet y tal, no sé qué, te critican, pero a la hora de la fiesta lo da todo y le pones dubstep, le pones electro, le pones drum and bass y le pones música buena, lo disfruta y da igual el estilo y aquí siempre la verdad que te racionan bien y vamos, ojalá siga así siempre.
Pues ahora mismo yo creo que hay un auge, por lo menos internacionalmente. Aquí a nivel nacional, la verdad, yo nunca he visto la escena completamente fuerte. Siempre ha habido escena drum and bass en toda España, a nivel puntuales, en Valencia, en Barcelona, en Zaragoza, pero siempre cosas muy underground, 300, 400 personas. Es que la diferencia, por ejemplo, entre Inglaterra y España parece una tontería, pero tú entras a una tienda, por ejemplo, rollo Pull&Bear, H&M en Londres, y estás escuchando Drum and Bass. Aquí el Drum and Bass ha llegado mucha gente, lo ha disfrutado mucha gente, pero no llega no a es estar masivo. entre un sonido más amplio de gente que ya no tiene por qué ser tampoco un Drum and Bass muy duro y muy rudo y muy lauda y tal, pero hay yo he hecho en falta que radios nacionales, incluso programas nocturnos apostarán por este sonido que al fin y al cabo mucha gente lo descubre en fiestas como esta y le gusta y después no lo escucha en ningún sitio si él no lo busca por internet. Eso es un problema y creo que el canal que estáis haciendo puede ayudar, Drum and Bass Night TV, puede ayudar muchísimo a que muchísima gente se abra un poco a este tipo de música. Es que la radio en este país está muy centralizada en un tipo de sonido, no te puedes salir de esa línea. Si te sales de esa línea no entras en la radio. Entonces tenemos un problema comparado con otros países. Pero yo creo que ahora mismo hay un auge del drum and bass porque mucha gente, por ejemplo, el caso de Sport, Feed Me, ha vuelto al drum and bass. Hay mucha gente del drum and bass antiguo que está volviendo al drum and bass. Y cuando ciertos productores, que son los que marcan tendencia, vuelven al drum and bass, el drum and bass sube. Es como si cuando estaban en el drum and bass y se pasaron al dubstep o al electro, no sé qué, pues el drum and bass bajó. Hay ciertos productores que marcan más o menos la tendencia de cómo va a ir la cosa en los próximos años. Y yo creo que ahora mismo a nivel europeo está en auge. En Sevilla y a nivel español cuesta. De todas formas está arrancando un montón en los festivales. En Dreamby está bastante fuerte, sobre todo este año están metiendo ahí una caña y se está consolidando en los festivales españoles, el drum and bass, pero no sé, la escena todavía no la veo fuerte que tú digas. Hay por ciudad, por Madrid, por Barcelona, hay 2 o 3 clubes que programen drum and bass semanalmente. En el Dreamby este año yo creo que es el festival a nivel nacional que más ha apostado por el drum and bass, porque anteriormente Monegros también apostaba por el drum and bass, pero este año se ha centrado en el techno y Dreamby se ha llevado, no sé, en todos los estilos. Está creo que Noisia, Sigma, Andy C, creo que toca todos los palos. En el Tendencias también tendremos drum and bass. Cheyenne Tattoo, por supuesto, cabeza de cartel. Queda un avance por confirmar. En el adelanto os aviso que saldrá Neski también. No sé, Foreign Viga, que es Fake Music, toca todos los palos. No sé, yo creo que la escena drum and bass a nivel de drum and bass en los festivales está creciendo. A nivel de club le queda un poquito, pero poco a poco. Pues igual que el pasado, igual que el presente, no sé, nosotros siempre cuidamos el drum and bass, nos gusta mucho, yo creo que es una música que nos gusta mucho producir. Ahora estamos, por ejemplo, liados con un remix de Zardoni, también, el disco nuevo, y saldrá en drum and bass. Tenemos colaboraciones por ahí pendientes. Por Eat Brain tenemos algo firmado también. Que sí, con Eat Brain en el nuevo recopilatorio que sacan ahora en 2015, que siempre sacan uno al año. Sacaremos un par de temas drum and bass también. Con Rotum, el sello de Session, vamos a sacar no drum and bass puro, pero un drum style, ¿no? Sí, quizá algo de drum and bass también. Y sí, vamos, tenemos cosas ahí. Sí, la verdad que ahora nos ha vuelto a motivar el drum and bass, la verdad. Tuvimos un momento que nos llenaban otras. Sí, claro, pero no.
Y ahora, no, también porque está volviendo un poco a los orígenes, que el rollo más que nos gusta a nosotros de batería y de grave y de melodía. Y yo creo que vamos, en el álbum ya hemos puesto 4 temas de Drum and Bass. Y siempre ha estado ahí, nunca lo hemos dejado de lado. O sea, el porcentaje de Drum and Bass en nuestras sesiones ha podido variar del 80 al 40, al 50, al 60, pero nunca ha sido una parte bastante importante y seguiremos pinchándolo hoy en día y en el futuro, por supuesto. Agradecer la labor que están haciendo Drum and Bass Night TV. Hace falta canales de Drum and Bass que fomenten la cultura y la escena. Desde aquí, desde Sala Fanati, Dub Elements, en la presentación de Experiment, os dedicamos un saludo y muchas gracias por esta entrevista. Y nada, seguir disfrutando de la música, mucho Drum and Bass, mucha mierda y mucha fiesta.